Bienvenidos al seminario de Trastornos de la Sensopercepción. El grupo está conformado por Sarly María, Sánchez Yoliange, Taindoy María, Vázquez Angelis y mi persona, Yabuya Cirilo. Explicando el concepto de la sensopercepción, vamos a dividirlo etimológicamente. Tenemos la palabra senso, que es la primera información que llega al cerebro, pero esta es de una forma rudimentaria. Ella se va a acompañar de la percepción. ¿Cómo definimos percepción? Como el análisis e interpretación de esa información o de los estímulos captados por nuestros sentidos. Se destaca que en el lóbulo temporal se termina de armar lo percibido. El lóbulo temporal se relaciona o tiene que ver con la memoria, con el juicio, con la orientación y el sentido, y va a depender de las experiencias motivacionales, necesidades o mecanismos de defensa de cada uno de los individuos. Dentro de las características destacamos que el todo es más de la suma de sus partes. Tiene una estructura, todo se organiza y todo se clasifica dependiendo de cada individuo. Es distinto el proceso en cada una de las personas. Tiende a la generalización. Se presenta un lápiz y todo el mundo sabe que se utiliza para escribir. Entonces estamos hablando de algo general. Se presenta un reloj y todas las personas saben que es para ver la hora, o la mayoría lo sabe. Se presenta una silla y nosotros podemos denotar de forma general que es para nosotros sentarnos. Tiene tendencia a la pregnancia, o la pregnancia mejor dicho. Es decir, un objeto puede ser una figura o puede ser un fondo. Y tiene principio de constancia. Las figuras tienden a percibirse como simétricas y completas, aunque no lo sean. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las nubes y le damos distintas formas según lo que nosotros conocemos, eso conlleva, o mejor dicho, ejemplifica el principio de constancia. El percepto es el tipo de imagen de lo percibido de acuerdo al oído y la vista. Un ejemplo de esto es la imaginación que se produce al olor de la parrilla o al humo del cigarrillo. También se puede definir como patrones o plantillas de nuestro sistema neurosensorial que nos permite identificar formas perceptuales cada vez que se presentan en el continuo de nuestras sensaciones, o como un proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos conjuntos o formas dotadas de sentido. También se describe como el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos a partir de su previa, de manera lógica o significativa. Los tipos de perceptos son: el percepto sensorial es la que se obtiene y elabora por el estímulo que actúa sobre los aparatos receptores sensoriales. El percepto consecutivo, que es la persistencia de la imagen sensorial después que se ha percibido el estímulo. Y el percepto de pareidolias, que es la capacidad para aplicar la imaginación para completar una información sensorial. Aquí también hablaremos acerca de la apercepción. La percepción es el proceso mediante el cual se organizan los elementos mentales. Esta doctrina de la percepción fue desarrollada por Wundt, donde él describe un proceso de organizar elementos mentales en una unidad, es decir, una síntesis creativa, que crea nuevas propiedades mezclando o combinando los elementos. La percepción identifica el estímulo, lo ubica y lo clasifica, dando la vivencia de contexto y situación de acuerdo a la experiencia. Mi nombre es María Tandioy y a continuación le estaré hablando sobre los trastornos perceptivos y aperceptivos. La agnosia es un trastorno de la percepción donde hay una alteración neural, pero los receptores están indemnes. El paciente no tiene la capacidad de reconocer ni de deformar, es decir, hay incapacidad para reconocer los estímulos presentes. Si además de esto están combinados con una afasia verbal, debemos saber distinguir una afasia de una agnosia. Y un ejemplo muy fácil de esto es decirle al paciente que nos pase un lápiz que está sobre la mesa y él lo hace. Esto quiere decir que lo reconoce, pero no sabe es expresarlo. Si se le pregunta qué es, él sabe, comprende qué es, pero no lo dice, no lo comprende. Esto sería una afasia. Mientras que la agnosia se le pide al paciente el lápiz y no sabe qué es. Los tipos de agnosia tenemos varias, entre ellos una agnosia óptica, no se pueden reconocer el objeto que se ve, una agnosia acústica,
no se puede reconocer el significado de las palabras. Cuando tenemos los ojos cerrados, nosotros sabemos la posición de cada parte de nuestro cuerpo, qué zapatos tenemos, qué tenemos en las manos, si tenemos o no cruzadas las piernas. La incapacidad de reconocer esto se llama somatoagnosia. La autoagnosia no es capaz de reconocer el propio cuerpo, y la estereognosia es la incapacidad de reconocer los objetos con el tacto y los ojos cerrados. Ilusiones. Son una percepción deformada de la realidad. El hecho real existe, pero se percibe deformado. Entre ellas tenemos unas ilusiones por inatención. No se presta el debido tiempo necesario para la atención y se interpreta erróneamente el mundo real. Un ejemplo es un pito de un carro como un grito. La ilusión es paranoidoicas, que es la capacidad que tenemos para determinar de completar la ilusión. Un ejemplo es ver figuras en las nubes o cuando nos sirven un café cuando está sonriendo. Las ilusiones catatímicas, el estado de ánimo origina la ilusión. Por ejemplo, una pareja donde el novio es impulsivo y con mal carácter. La otra persona, la novia, solo piensa o percibe que su pareja tiene el carácter un poco difícil. Y las ilusiones, a diferencia de las alucinaciones, se corrigen. En las alucinaciones no hay corrección con la realidad porque el objetivo real no existe. El objetivo real existe solo para quien sufre la patología, pero en la vida real no existe. Las alucinaciones. La definición clásica de alucinación es la de Benjamin Ball, que para él la alucinación es una percepción sin objeto a percibir, aunque no siempre las alucinaciones tienen las características de las percepciones. En otras palabras, es una percepción sin objeto real. No se reconoce el error. El sujeto está convencido de eso y hay una distorsión de la realidad. Entre las características tenemos las que son localizadas en el espacio exterior, son ricas sensorialmente, tienen un juicio de realidad positivo, no tienen objeto estimulante, quedan íntegras en la dinámica psíquica del sujeto e influyen en su conducta. ¿Por qué se produce una alucinación? Si bien no hay una explicación al respecto, diversos autores han tratado de sacar a la luz sobre este tipo de fenómenos, siendo algunas de las más aceptadas aquellas que consideran que el sujeto que alucina atribuye erróneamente sus experiencias internas a factores externos. Así las alucinaciones son, se podría decir, que leer la realidad de forma errónea, como si existiesen elementos que realmente están ahí, aunque nuestros sentidos parezcan indicar lo contrario. Sin embargo, en el caso de las alucinaciones, nuestros órganos sensoriales funcionan perfectamente. Lo que cambia es el modo en que nuestro cerebro procesa la información que llega. Normalmente esto significa que nuestros recuerdos se mezclan con los datos sensoriales de un modo anómalo, uniendo estímulos visuales experimentados anteriormente a lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, esto es lo que ocurre cuando pasamos mucho tiempo a oscuras o con los ojos vendados, de modo que nuestros ojos no registran nada. El cerebro empieza a inventar cosas a causa de la anomalía que se supone no recibir datos por esta vía estando despiertos. Entre las alucinaciones tenemos las alucinaciones visuales, que están las extracampíneas, que se encuentran fuera del campo visual. Es en la que se cree percibir una imagen situada fuera del campo visual, a espaldas del que la padece o al otro lado de la pared. También tenemos las autoscópicas, que es la persona que se ve reflejada su propia imagen fuera de su cuerpo o órganos, es decir, ve su propio cuerpo desde una perspectiva fuera de su cuerpo. La liliputiense son alucinaciones que se ven pequeñas, la gulliveriana son alucinaciones que se ven muy grandes,
y las ópticas son alucinaciones con animales. En las alucinaciones táctiles tenemos las activas, que la persona cree tocar algo que no existe, y las alucinaciones pasivas, que la persona siente que lo están tocando. Las alucinaciones no patológicas están las alucinaciones hipnagógicas, que son alucinaciones que ocurren al comienzo de la persona quedarse dormida, y las alucinaciones hipnapópnicas que ocurren al despertar la persona al salir del sueño. ¿Qué es la alucinosis? Se trata de un fenómeno en el cual el paciente alucina en un estado de conciencia claro e identifica y reconoce que es irreal o anormal, es decir, hay un juicio de la realidad conservada. Es típico de la epilepsia del lóbulo temporal. Se trata de una afectación benigna que se observa también en el alcoholismo. La cacosmia. Esta expresión hace referencia a una alteración del sentido del olfato en la que el cerebro es incapaz de percibir correctamente los olores y aromas. Es una percepción habitual de un olor malo, es decir, una alucinación del olfato donde el paciente tiende a oler todo desagradable. Ahora hablemos de las alucinaciones auditivas. Estas deben explicarse como una alucinación sensorial. Son creadas en el cerebro y el paciente puede escuchar voces, murmullos, lamentos, gruñidos y no está limitado a ruidos como el tinnitus. Estas pueden ser simples o complejas. Las simples se pueden tratar de un murmullo o un ruido, mientras que las complejas son voces dialogadas. Entre ellas tenemos las imperativas, que son voces que ordenan ejecutar una acción. Por ejemplo, mátate, mátalo, envenénalo. También están las paranoides, que le dice al paciente que esté en alerta, que lo están siguiendo, que le quieren hacer daño o que lo quieren matar. Y las megalomaníacas. Esta les dice al paciente que tiene poderes de grandeza o que es alguien poderoso, que se sienta el rey del mundo. Las pseudoalucinaciones. Esto es una falla en la identificación del propio pensamiento. Está dentro de la mente, dentro y no fuera. No está relacionado con los órganos de los sentidos y tiene un componente neurológico involucrado. Esto sucede en la mente de los enfermos y es difícil separarlos de otros procesos delirantes. Su vivencia es real y el paciente no tiene el sentido de lo absurdo. Según el tema, estas pseudoalucinaciones pueden ser imperativas. Por ejemplo, algo le ordena, algo le impone. Pueden ser paranoides, piensa que siempre lo están siguiendo o que le quieren hacer daño. Pueden ser megalomaníacas. Por ejemplo, el paciente piensa que tiene superpoderes. Pueden ser de influencias. También están las celotípicas. Por ejemplo, si el paciente es hombre, piensa que su mujer está con alguien cuando en realidad no lo está. También están las místicas. El paciente ve que se le apareció un ángel o una virgen. Las melancólicas. Siente que no sirve para nada o que no merece vivir. Y por último, la de referencia, que piensa que todo gira en torno a él.